Bien, hoy revisaremos lo que es la introducción a lo que es el tema del laboratorio de toxicología. En esta ocasión solamente revisaremos lo que es el área del laboratorio de toxicología clínica. El laboratorio de toxicología clínica tiene como fin coadyuvar en el diagnóstico, pronóstico e identificación de pacientes que han tenido algún proceso patológico ligado hacia la generación de una intoxicación. Es decir, la intoxicación es la causa de alguna enfermedad, como puede ser el desarrollo de una intoxicación aguda, el desarrollo de alguna enfermedad diarreica que no puede estar asociada a algún microorganismo, pero sí está asociada a la exposición a un xenobiótico. Generalmente el laboratorio de toxicología clínica comienza simplemente coadyuvando a identificar los procesos no deseados asociados a agentes terapéuticos, es decir, intoxicaciones por medicamentos. Como ustedes saben, toda sustancia va a inducir un grado de toxicidad. Recuerden que todo depende de la dosis. En este caso, el laboratorio de toxicología clínica coadyuvaba en la identificación y seguimiento de aquellas personas que habían sufrido una intoxicación principalmente con agentes terapéuticos. Posteriormente, en esta rama del laboratorio de toxicología clínica, se comienza a identificar procesos asociados a la exposición hacia químicos que no son agentes terapéuticos, como pueden ser algunos sustancias que se encuentran en el hogar, como cloro, algún aromatizante o alguna otra sustancia cuyo fin no es aplicado como medicamento, pero sí se encuentra para su uso en el hogar. Recientemente, el enfoque del laboratorio de toxicología clínica comienza también a identificar algunas intoxicaciones ligadas principalmente a una exposición ambiental, ya sea por la exposición ambiental a ciertos contaminantes, algunos xenobióticos, o por la desarrollar una intoxicación asociada hacia el piquete de algún animal ponzoñoso y demás. Bien, generalmente, chicos, se ha observado que la exposición hacia lo que es el ambiente se asocia con el desarrollo de enfermedades. Anteriormente se tenían contemplado dos enfoques. Un enfoque que era el general, digamos, que veía el desarrollo de la enfermedad como una consecuencia lineal, es decir, si el individuo se expone hacia lo que es el ambiente, pues esto va a generar una adaptación. Esto va a generar un cambio en lo que se le conoce como transcriptoma, que recuerdan que es la expresión de genes, y esto podía producir un cambio en el fenotipo que a su vez pudiera estar o no asociado con el desarrollo de una enfermedad. Sin embargo, pues ahora no se sabe que no solamente es los cambios que se regulan a través de incrementar la expresión de un gen o reducir la expresión del mismo. Ya sabemos que la generación de enfermedades asociadas a la exposición a contaminantes ambientales viene a ser generada por efectos de interacción entre el gen y el ambiente, una interacción gen-ambiente. En este caso, la interacción resulta de las modificaciones ya no solo de lo que es
la regulación del transcriptoma, sino también ya hay modificaciones que pueden ser post-traduccionales de las proteínas, que pueden modificar a la vez el metabolismo del sujeto, es decir, el metaboloma, y de esta manera conllevar a lo que es la inducción de la enfermedad. Esto, digamos que es una forma de visualizar la generación de enfermedades asociadas a la exposición a xenobióticos como en una forma causal. Es decir, la exposición hacia el xenobiótico me va a llevar a que yo desarrolle una enfermedad, como ustedes pueden observar aquí. Sin embargo, ahora sabemos que también puede no solo ser causal, es decir, no solamente el hecho de que yo me exponga hacia un xenobiótico y que esto me modifique la expresión de algún gen, la actividad de alguna proteína, el metabolismo hacia ciertas sustancias, no solamente esto tiene que ver con el desarrollo de enfermedad, sino también la respuesta. Recuerden que muchos de los organismos, al estar expuestos hasta un xenobiótico, van a tener que adaptarse. Esta adaptación, como ustedes pueden ver acá, o la respuesta o adaptación que tiene el individuo puede ser la causa de la enfermedad. Es decir, no solamente el hecho de que yo me exponga hacia el xenobiótico va a inducir la enfermedad, sino más bien es cómo mi organismo va a responder hacia este insulto. Recuerden que en toxicología podemos hablar de insulto cuando hablamos de una exposición hacia un xenobiótico. En este caso, la respuesta o la adaptación que tiene el organismo puede ser más que benéfica, ser la causa del desarrollo de alguna patología. Y dentro de estas adaptaciones tienen que ver con las modificaciones a nivel del genoma, ya no nada más por la regulación en la expresión de genes, sino también por modificaciones estructurales como son mutaciones, por modificaciones que no caen dentro del genoma, pero sí en proteínas que regulan su metabolismo. Recuerden que el metabolismo de los ácidos nucleicos pues es la replicación, traducción y transcripción, es decir, modificaciones a nivel de metabolismo de ácidos nucleicos o también a través de modificaciones epigenéticas que conlleven igual a la modulación en la expresión. Y esto por consecuencia pueden generar lo que es modificaciones en el metabolismo o generar una reacción de adaptación que no sea benéfica al organismo, sino al contrario, que sea la causa del desarrollo de la enfermedad. A estos chicos se les ha dado el nombre de esposoma. El esposoma, como ustedes pueden ver aquí, es la exposición a factores externos que se le conoce como esposoma ambiental, el cual incluye la exposición hacia alimentos, algunos medicamentos, la exposición hacia contaminantes ambientales, el esposoma interno que tiene que ver con alteraciones a nivel de microbiota intestinal, que tiene que ver con la regulación de algunas hormonas o con la modificación de el DNA por la generación de mutaciones. Esta interacción tanto en lo que es el esposoma ambiental como el esposoma intrínseco del individuo, pues va a generar lo que son interacciones con el genoma y esto va a llevar a cabo o van a ser las causas para generar alteraciones en la salud, ya sea el desarrollo de una enfermedad aguda o el desarrollo de alguna enfermedad crónica. Recientemente se ha visualizado como el esposoma no solamente hacia factores intrínsecos como son niveles de hormonas, el genoma, ancestría, que están ligadas hacia el individuo,
o la exposición al esposoma ambiental, que son xenobióticos ambientales, medicamentos, alimentos y demás, sino también ha dado especial énfasis hacia lo que es el estilo de vida. Como ustedes saben, una persona, por ejemplo, estresada, pues no responde de una misma manera hacia lo que es un insulto ambiental. Recuerden que podemos tener interacciones. En este caso, el esposoma interno, es decir, el estado inmunológico de hormonas, de microbiota intestinal del individuo, pues tiene que interaccionar con el esposoma interno para generar ya sea una respuesta de adaptación o una enfermedad. Ahora bien, la respuesta de adaptación por sí sola también puede generar alguna enfermedad. A esto, esta vinculación que existe entre la exposición hacia xenobióticos ambientales con el desarrollo de enfermedades es lo que va a tratar de coadyuvar en el diagnóstico el laboratorio de toxicología clínica, en el cual pues tiene como finalidad, recuerden, eh, ayudar en el diagnóstico de las intoxicaciones que pueden ser por accidente o igual alguna forma de exposición ilícita cuando son drogas de abuso o lícita cuando son estimulantes permitidos como son el alcohol. Vamos a introducirnos a un término que se le conoce como biomarcadores. Un biomarcador lo podríamos definir como una sustancia o analito que nos permite identificar el estado biológico de alguna persona. En este caso, se debe de indicar que tenemos tres tipos de biomarcadores. Biomarcadores de exposición, biomarcadores de respuesta o de efecto y biomarcadores de susceptibilidad. ¿Cómo derivan estos? Pues bueno, en este lado tenemos lo que es el proceso de toxicocinética y recuerden que la toxicocinética es desde que se absorbe el xenobiótico hasta que éste es eliminado e incluyen procesos de bioactivación o de metabolismo. Todo esto, digamos que nos va a dar el pie a la generación de metabolitos o productos. Es decir, vamos a tener no solo al compuesto padre, sino a productos de su metabolismo. Estos pueden estar ya sea en la sangre o al ser excretados en forma de sudor o quizás se excreten vía urinaria. Bien, si nosotros identificamos al compuesto de su forma parental, es decir, sin ser metabolizado, o algún metabolito derivado de del metabolismo del xenobiótico, que recuerden son de dos tipos, metabolismo de fase 1, metabolismo de fase 2, pues bueno, si nosotros encontramos alguno de estos marcadores, vamos a estar hablando de un biomarcador de exposición. Es decir, este biomarcador nos habla de el sujeto en cuestión si ha estado expuesto o ha entrado en contacto con este xenobiótico. Como vamos a ver más adelante, chicos, a veces un mismo metabolito nos sirve para identificar una gran cantidad de compuestos padres. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, recuerden, un biomarcador de exposición nos permite identificar que un individuo se ha encontrado expuesto hacia un xenobiótico. La naturaleza del biomarcador de exposición puede ser el compuesto padre, es decir, sin metabolizar, un derivado, es decir, un metabolito hijo, que puede ser el compuesto padre, ya saben, oxidado, hidrolizado o reducido. O puede ser un subproducto de la fase 2, que es el metabolito que ya no es tóxico, acoplado
hacia una molécula que le hace ser más hidrosoluble, como puede ser glutatión, ácido glucurónico y todos los que vimos en la fase 1. Bien, entonces eso es lo relevante hacia el biomarcador de exposición. ¿Cómo lo podemos detectar? Pues si el metabolito se elimina vía urinaria, pues nosotros lo podemos identificar en orina o podríamos tomar una muestra sanguínea e identificarlo en sangre. ¿Qué es lo que va a regir si lo detectamos en orina o lo detectamos en sangre? Pues lo va a regir, recuerden, las características físico-químicas del xenobiótico, que a su vez van a regir el metabolismo del xenobiótico. Es decir, si un metabolito es, por ejemplo, altamente hidrosoluble, pues lo más probable es que su metabolito sea a través de hidrólisis y que lo encontremos generalmente en orina o en algún otro fluido. Si el metabolito quizás es muy liposoluble, pues entonces quizás lo detectemos en tejido adiposo. Es decir, dependiendo del metabolismo que vaya a sufrir el xenobiótico, dependiendo de las características físico-químicas que tenga el xenobiótico, pues vamos a elegir si seleccionamos una muestra de orina o una muestra sanguínea. Posteriormente, chicos, recuerden, una vez que el xenobiótico ha ingresado hacia lo que es el organismo, este va a desencadenar cambios a nivel bioquímico, celulares o moleculares. A estos cambios, recuerden que los abarcamos dentro del concepto de toxicodinámica. Y bien, estos cambios a nivel de modificaciones celulares, moleculares o bioquímicas, los podemos agrupar dentro de biomarcadores de efecto o de respuesta. Recuerden que el efecto es lo que yo estoy determinando. En este caso, un biomarcador de efecto es aquel que, como su nombre lo dice, indica el efecto que el xenobiótico está ejerciendo en lo que es el individuo expuesto hacia el xenobiótico. Son cambios en nivel quizás de proteína, cambios en la concentración o actividad de alguna enzima y demás. ¿Sí? Este biomarcador de respuesta obviamente lo debemos identificar en el individuo para aseverar dos cosas. ¿Qué tanto el xenobiótico ha afectado, por así decirlo, al individuo o qué tal si queremos seguir un individuo una vez que cesó la exposición para ver qué tanto o qué tan bien se está recuperando? Es decir, como ya les mencioné anteriormente, coadyuvar al pronóstico del mejoramiento del paciente. El otro y tercer biomarcador tiene que ver con la susceptibilidad. Recuerden que yo les ponía un ejemplo en el cual si teníamos a dos individuos que nunca hayan tomado alcohol en su vida y empiezan a tomar alcohol por primera vez juntos, que tengan el mismo género, el mismo quizás talla, peso y demás, alguno de ellos quizás tenga una respuesta diferenciada. Esa respuesta diferenciada tiene que ver con cómo el individuo absorbe el xenobiótico, cómo el individuo metaboliza el xenobiótico y cómo el individuo excreta el xenobiótico. Es decir, todos los pasos que regulan la toxicocinética. Por eso, como ustedes pueden ver aquí, el biomarcador de susceptibilidad está asociado a la absorción del xenobiótico, el metabolismo del xenobiótico, hasta la excreción del xenobiótico. Es decir, son biomarcadores que nos permiten identificar individuos que sean, como su nombre lo dice, más susceptibles hacia intoxicaciones por exposición a un determinado agente químico o xenobiótico ambiental. Estos biomarcadores deben de
tener idealmente, o en un mundo ideal, las siguientes características. Primero, debe de ser simple y no invasivo. Es decir, un biomarcador que sea sanguíneo, pues va a tener una mayor ventaja hacia aquellos que sean, por ejemplo, que requieran de la extirpación de algún tejido para valorar si se encuentra un individuo expuesto o no. El otro, que es el que a veces se cumple, a veces no, es que el biomarcador es específico para un xenobiótico. Es decir, si yo me expongo a un xenobiótico A, entonces voy a tener el biomarcador A. Si me expongo al xenobiótico B, voy a tener el biomarcador B. Generalmente esto a veces sí funciona, a veces sí se cumple, más bien, y a veces no. Algunos biomarcadores no son tan específicos. ¿Por qué? Porque recuerden que varios xenobióticos, los productos de desecho, a pesar de que son xenobióticos diferentes, pues van a tener algunos metabolitos en común, como por ejemplo la exposición a plaguicidas organofosforados, que puede haber hasta más de 100 diferentes plaguicidas, pues generan metabolitos dialquilfosfatados, los cuales no son muy específicos, es decir, no me permiten decir a qué plaguicida se encuentra expuesto, pero sí que se expuso hacia lo que es el grupo de plaguicidas de organofosforados. Como ustedes ven, pues a veces no se cumple esta regla de que sea específico o no. El segundo es que el biomarcador en lo general debería de reflejar cambios subclínicos, es decir, que todavía no se encuentran asociados a una sintomatología o pueden ser reversibles. Es decir, si el individuo deja de exponerse, pues obviamente el biomarcador debería de igual bajar en su nivel o incrementar dependiendo del tipo de biomarcador que estemos midiendo. También es que nos permite considerar si se puede llevar a cabo una intervención. Es decir, si yo tengo, no sé, por ejemplo, la butirilcolinesterasa que nos sirve para identificar intoxicación por exposición a plaguicidas de tipo organofosforado o carbamato, pues si yo le encuentro que está disminuida, pues yo podría decirle al paciente quizá reduzca el uso, reduzca la exposición, o por ejemplo en personas que se dedican a lo que es la fumigación urbana, en teoría está normado que se debe de determinar la cantidad de esta enzima. Si se encuentra por debajo de los límites permisibles, pues se recomienda que a este sujeto ya no se le sigue indicando que debe de trabajar en fumigación, sino que quizás deba de detener un poco ese trabajo. Y otro es que el biomarcador deba de ser éticamente aceptable, es decir, que no implique riesgos a la salud o riesgos hacia la integridad de otro ser humano. Bien, aquí les pongo el ejemplo de algunos biomarcadores que ustedes pueden utilizar para evaluar lo que es la exposición a determinados xenobióticos. Por ejemplo, la inhibición de la enzima acetilcolinesterasa nos está indicada para evaluar la exposición hacia plaguicidas de tipo organofosforado o carbamatos. Aquí digamos que tenemos un biomarcador que podría cumplir con lo siguiente, es decir, con lo que veíamos anteriormente, nos permite una intervención, pero no es específico, ya que como ustedes pueden observar, pues nos habla de una exposición hacia dos grupos de xenobióticos. Otro es, por ejemplo, la inducción de metalotioneínas, los cuales se van a elevar
debido a la exposición hacia algunos metales o metaloides como es el cadmio, en el cual también no es específico. Algunos otros, como pueden ser aductos, que eso es la unión de un xenobiótico o un metabolito del xenobiótico hacia alguna estructura, generalmente DNA o proteínas. A esta interacción se le conoce como aductos. En este caso, tenemos aductos que van a ser semiespecíficos, puesto que deben de contener al compuesto padre o al compuesto hijo unido hacia lo que es la proteína o hacia lo que es el DNA. Tenemos el caso de algunos otros xenobióticos que sí son, digamos que específicos, como es el caso de lo que es ALA, que es la delta-aminolebulinato hidrolasa, la cual se eleva generalmente cuando un sujeto se encuentra expuesto a lo que es plomo. En este caso, este biomarcador, digamos que cumple con la mayoría de los requerimientos de los biomarcadores ideales, es decir, es específico, nos permite identificar si un individuo requiere de alguna intervención o no. Nos es fácil de obtener ya que se mide en lo que es sangre, se toma una muestra sanguínea, es específico ya que se eleva generalmente cuando hay exposición a plomo y pues es digamos que éticamente aceptable. Bien, dentro del laboratorio clínico, o más bien dentro del laboratorio de toxicología clínica, vamos a tener tres diferentes fases, al igual que el laboratorio clínico. Recuerden que tenemos la fase preclínica, la fase analítica y la de entrega de resultados o posanalítica. En el caso del laboratorio de toxicología, en la fase preclínica, nosotros vamos a identificar el problema clínico. Esto, digamos que no es tan, por así decirlo, viable en nuestro caso, ya que la mayoría de quien ordena el estudio, pues es básicamente el médico. Esta guía de lo que es el laboratorio de toxicología clínica, pues generalmente está basada en preceptos que vienen de naciones que son anglosajonas como Estados Unidos, en el cual sí se ha vinculado lo que es la toma de muestra y la interpretación clínica por un médico. En contraparte, como estamos acostumbrados quizás aquí en México o en Latinoamérica, en el cual, digamos, tenemos a quien trata, que son médicos, y nosotros como químicos estamos coadyuvando a lo que es el diagnóstico, pero no tenemos esa identificación clínica, por así decirlo. Pues bueno, lo primero que se debe de identificar es el entorno del paciente intoxicado. Es decir, en teoría, si tuviéramos este acercamiento con el paciente como los tienen los médicos, pues quizás podríamos visualizar si el paciente se encuentra en un estado de exposición hacia quizás plaguicidas. Quizás vemos que la ropa del paciente tiene un aroma característico a plaguicidas. Quizás el paciente, si nosotros lo recibimos, vemos que presenta aliento alcohólico. Quizás el paciente, pues ya nos dijeron que quizás
tiene algún problema de depresión y nosotros creemos que quizás la intoxicación la realizó como un intento suicida y demás, ¿no? Sin embargo, esta fase preclínica muy pocas veces se cumple en nuestro caso, de nosotros como químicos, ya que solamente seguimos o realizamos el análisis que es solicitado por el médico, ¿sí? Bien, en función de eso, del entorno químico que pudiera presentar el intoxicado, nosotros en teoría deberíamos ser capaces de identificar el posible agente causal. Como yo les digo, esta fase preclínica en el laboratorio de toxicología clínica pues es muy difícil de llevar a cabo. Generalmente es el médico el que en base a lo que observa pues identifica el posible agente causal y emite una orden hacia lo que es el laboratorio de toxicología clínica o el laboratorio clínico, el cual va a realizar la prueba diagnóstica para determinar si efectivamente el cuadro clínico que está observando el médico está asociado o no hacia una intoxicación debido a que nosotros identificamos al agente causal. Bien, la fase preclínica siempre debemos de tener la siguiente información, que igual como les digo es muy poco probable que la podamos obtener. Primero, identificar a qué sustancias se ha encontrado expuesto el paciente. Realmente cuando se solicita una prueba, solamente quizás nos dicen determine la cantidad de concentración de alcohol en sangre o demás. O quizás ni siquiera se lleve a cabo la prueba, simplemente por quizás el aroma etílico que tiene el paciente, pues simplemente le dan un tratamiento específico para ese tipo de intoxicación sin necesidad de que se demuestre que efectivamente se encontró expuesto a ese xenobiótico. Pero bueno, en teoría deberíamos de tener esta información, que es a qué sustancia se ha expuesto el paciente, cuál es la cantidad de sustancia que se ha ingerido, cuál es el tiempo que transcurrió desde que el paciente se encuentra en un estado inconveniente con la ingesta de este xenobiótico. Posteriormente, y dependiendo de la información que nos dé estas preguntas, nosotros vamos a elegir la muestra ideal. Es decir, si por ejemplo yo cuento con la información de que posiblemente es una intoxicación de tipo alcohólico, pues y recuerdo un poco del metabolismo del xenobiótico, recuerdo igual el metabolismo del alcohol, pues voy a elegir el espécimen. En este caso puede que yo decida determinar la concentración de alcohol en sangre o quizás lo decida identificar en orina o en algún otro fluido, pero recuerden eso tiene que ver muchas veces con el metabolismo que va a sufrir el xenobiótico y la otra es por las características físico-químicas, recuerden, del xenobiótico. La, los principales problemas que pudiéramos tener en este apartado de la fase preclínica es que si no se lleve a cabo la correcta obtención de la muestra o su correcto almacenamiento. Aquí se presentan, chicos, algunos de los principales problemas que puede haber, como es el deterioro químico, en el cual recuerden que algunos xenobióticos son capaces de ser degradados por condiciones abióticas, es decir, por condiciones de temperatura, por condiciones de exposición a luz solar y demás. Pues bueno, para eso digamos que las precauciones que deben de ustedes tener es simplemente la preservación por refrigeración o congelación. Otro es la precipitación, en el cual recuerden que algunos xenobióticos tienden a formar cristales y para evitar esto podemos nosotros acidificar
el entorno en el cual se encuentran embebidos, y de esta manera vamos a evitar lo que es la precipitación. Otro pudiera ser la evaporación, la absorción, en los cuales igual se van a llevar resueltos, se van a resolver más bien por el almacenamiento de la muestra en lo que es refrigeración o la acidificación. Ah, algo que debemos de tener muy, pero muy presente es la contaminación. Es decir, que en el momento de toma de muestra yo pudiera contaminar con una fuente extra del xenobiótico. Por ejemplo, les comentaba anteriormente, ¿qué tal si yo quiero determinar la concentración de alcohol en sangre? Obviamente, chicos, si voy a determinar alcohol en sangre, pues yo tengo que tomar la muestra haciendo la limpieza del área sin utilizar alcohol, ya que si yo utilizo pues quizás las torondas de alcohol a las cuales estamos acostumbrados, pues de esta manera yo pudiera tener una contaminación cruzada y que la concentración de alcohol en sangre no sea la que se encuentra en el individuo, sino trazas de el material que yo utilicé para realizar la limpieza. Eso es algo que también tienen que considerar mucho. Otra es quizás material que deba de ser requerido, material biológico, y pues ese debe ser tomado de la manera más adecuada. Posteriormente que hemos seleccionado el espécimen, tenemos cómo vamos a realizar la limpieza, debemos de seleccionar el tipo de muestra. Si yo sé, por ejemplo, que el tóxico tiene una vida media en sangre de unas 2, 3 horas, pues yo voy a elegir tomar una muestra sanguínea. Si sé que el xenobiótico se elimina rápidamente, que tiene una vida media en sangre de una media hora y que su principal ruta de excreción es la orina, pues voy a seleccionar la orina. Esto, recuerden, depende mucho del xenobiótico que yo quiera identificar. Una vez que se lleva a cabo la recolección, pues pasamos hacia lo que es la fase analítica, en el cual se tiene como objetivo identificar la sustancia que yo considere que se encuentra asociada a la intoxicación. O muchas veces no son procesos de intoxicación, sino simplemente procesos como la prueba de uso de drogas, en las cuales pues nos dan una muestra y nosotros determinamos si el individuo ha consumido, o bueno, más que consumir, se ha encontrado expuesto o no hacia estas sustancias. Para eso, en la fase analítica, debemos de emplear en el laboratorio de toxicología clínica, generalmente se utiliza esto, que son kits en los cuales ya generalmente son asociados a inmunocromatografía o algunas ELISAs que nos permite la identificación de la sustancia parental o alguno de los metabolitos. En este caso, simplemente identificamos si la muestra contiene o no el metabolito que yo quiero determinar. A esto también se le conoce como cribado. En el laboratorio de toxicología clínica, pues simplemente, como vamos a ver más adelante, se reporta como positivo, negativo y demás. Pero, y la selección del método de análisis, pues, digamos que al menos para el laboratorio de toxicología clínica, se tiene un poco limitado. Es decir, por ejemplo, yo les comentaba de la determinación de alcohol en sangre. Esta determinación de alcohol en sangre generalmente la podemos realizar a través de una reacción con dicromato de potasio, hidróxido de potasio. Es una reacción colorimétrica que puede ser cualitativa o
cuantitativa, dependiendo si implementamos o no estándares. Pero también podrían utilizar algunas pruebas de cassette, es decir, alguna prueba cromatográfica en la cual se identifica si está la presencia o no del alcohol o algún metabolito. Por ejemplo, para la prueba de detección de uso de droga se puede emplear, como ustedes pueden ver aquí, eh, ya pruebas que son inmunocromatográficas, las cuales simplemente sumergimos como una prueba de embarazo, sumergimos en lo que es orina o el fluido en el cual esté indicado, esperamos a la aparición de los resultados y simplemente pues reportamos si se encuentra presente o ausente. En este caso, en el laboratorio de toxicología clínica, digamos que se encuentra limitado el tipo de metodología que pudiéramos emplear. No así el laboratorio de toxicología forense, que lo vamos a ver más adelante. Dentro de las sugerencias que tenemos, pues recuerden que tenemos algunos colegios como son la Asociación Americana de Ciencias Forenses o la Sociedad de Toxicología Forense, que simplemente hacen algunos sugerencias de cómo emplear o cómo analizar estos compuestos. En este caso, se sugiere que deben de ser ensayos que se basen en principios físico-químicos que nos den pauta a determinar si el xenobiótico se encuentra o no presente en la muestra que nosotros estamos analizando. También debe de presentar una sensibilidad o especificidad en función de lo que el análisis requiere. Como yo les mencionaba, por ejemplo, si tenemos sospecha de que un quizás adolescente usa o consume algún tipo de droga, pues podríamos seleccionar simplemente una prueba de reacción rápida, un antidoping acoplado a una reacción inmunocromatográfica y de esta manera nosotros determinamos si se encuentra expuesto o no. Pero ¿qué tal si ya no es, digamos que solamente como sospecha? ¿Qué tal si ya estamos viendo que el paciente ya falleció? Pues esto ya tiene implicaciones médico-legales o de medicina legal, en toxicología forense, pues aquí ya no nos es válido solamente presentar si se encuentra expuesto o no, sino determinar la concentración a la cual se encuentra expuesto este sujeto. Entonces, como yo les decía, al menos para el laboratorio de toxicología clínica, estamos un poco limitados en ese aspecto. La mayoría de estas, donde se tiene que cuidar límites de detección, linealidad, trazabilidad, pues lo vamos a aplicar en el laboratorio de toxicología forense que posteriormente analizaremos. En la fase posanalítica es la correcta interpretación de los resultados, es decir, vamos a informar si se encuentran positivos o negativos la presencia del xenobiótico en función de un límite de detección solamente. Es decir, si encontramos o no al xenobiótico. Aquí les presento, por ejemplo, chicos, un antidoping en el cual vean que tiene las siguientes características. Se indica que es un examen toxicológico. Pues obviamente la solicitud es a quien corresponda o a quien lo haya solicitado. Se tiene lo que es una fecha, se tiene lo que es el nombre del paciente y se tiene lo que es el resultado. Es decir, aquí se va mencionado, por ejemplo, analito por analito. Se pone el resultado, en este caso, por ejemplo, es negativo y el valor de referencia. También se debe de colocar quién ha realizado
el ensayo y pues obviamente la cédula que respalda a esta persona como un eh, personal que puede realizar esta prueba. Si ustedes se fijan, solamente se está interpretando si es positivo o negativo. Pero si se fijan, como anteriormente, no se indica el límite de detección. Es decir, en este, digamos que reporte nos faltaría eso, el límite de detección. Como vemos más adelante, en este caso sí lo incluye. Igual se presenta lo que es el paciente, quien ha solicitado el estudio, algunas características como la edad, la fecha, el folio. Y ahora aquí se presenta, por ejemplo, tenemos la identificación de cocaína, tetrahidrocannabinoides, diazepinas, algunos opioides o algunas metanfetaminas. En este caso, el resultado igual es negativo, pero observen aquí, el laboratorio ha proporcionado esto que es de suma importancia, lo que es la sensibilidad, ¿sí? Es decir, aquí decimos, por ejemplo, en este caso, el licenciado Armando es negativo al uso o consumo de benzodiazepinas. O lo pudiéramos interpretar como que el individuo, el licenciado Armando, se ha encontrado expuesto a concentraciones que no son mayores a 300 nanogramos por mililitro. Es decir, aquí yo no digo si es positivo o negativo, sino simplemente defino que quizás el individuo pudiera estar expuesto hacia una concentración más baja, lo cual ya no me permite identificarla como positivo, por lo tanto le identifico como negativo. Es por eso, chicos, que la identificación debe de indicarse que ha sido cualitativa, como ustedes pueden observar, y se debe de informar el límite de detección. Obviamente informamos quién es el que ha realizado el análisis y la cédula profesional que lo respalda. De manera resumida tenemos lo siguiente, tenemos la fase preclínica, la fase analítica y la posanalítica, en el cual pues vamos a intervenir dentro del laboratorio clínico. Recuerden que siempre iniciamos con la identificación del problema, seleccionamos lo que es la prueba, se lleva a cabo lo que es la recolección, la solicitud de la prueba, la recolección del espécimen, se prepara, se realiza la determinación, si hay que verificamos el resultado, recuerden que en este caso de las pruebas para detección de uso de drogas, pues ya tienen un control interno que nos permite validar si la prueba se ha hecho de manera óptima o no. Informamos los resultados y muchas veces se lleva a cabo lo que es una intervención o un tratamiento. En este caso es, por ejemplo, si el individuo se encuentra expuesto a algún plaguicida, nosotros hemos evaluado quizás la butirilcolinesterasa que yo les mencionaba, que es una enzima que se ve reducida cuando los individuos se encuentran muy expuestos a plaguicida y pues quizás le pudiéramos indicar a esta persona que disminuya la exposición o disminuya el uso. Y pues esto es la fase posanalítica. Vamos a ver un ejemplo de cómo se interconectan lo que son algunos biomarcadores y la práctica clínica. Por ejemplo, supongamos que nosotros queremos determinar alcohol en sangre. Aquí se presenta la cantidad de alcohol en sangre en función de las onzas que ustedes pueden estar consumiendo para bebidas que son fuertes, por así decirlo, es decir, que tienen un alto contenido de alcohol, como son los whiskies, vodkas y demás. Aquí les pongo un ejemplo. Como ustedes pueden ver, chicos, a medida que hay un mayor consumo de
onzas de alcohol, pues mayor va a ser la concentración de alcohol en sangre y va a haber una disminución menor de alcohol en sangre, es decir, va a haber mayor tiempo para determinar la cantidad de alcohol en sangre. Obviamente va a haber una mayor concentración en función de que se está consumiendo más alcohol. Aquí se presenta de manera muy resumida lo que es el metabolismo del alcohol. Iniciamos, recuerden, con la ingestión del alcohol. De ahí este es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa, la cual lo va a transformar a acetaldehído. El acetaldehído va a ser metabolizado por el acetaldehído deshidrogenasa. El cual lo va a metabolizar en forma de acetato y esto pues se va digamos que a conectar con el ciclo de los ácidos grasos de manera muy generalizada. También recuerden que puede aquí en menor medida intervenir lo que son los citocromos, en especial el citocromo 2E1, que también se ve involucrado en el metabolismo del alcohol. Bien, si nosotros conocemos el metabolismo del xenobiótico, nosotros podemos identificar qué analito voy a analizar. Por ejemplo, yo pudiera analizar el acetaldehído, pudiera analizar lo que es el acetato, pudiera analizar el acetilcoenzima A, pero resulta que, por ejemplo, el acetilcoenzima A y el acetato son productos metabólicos que no son específicos solamente del metabolismo del alcohol. Entonces ahí ya incumplimos con ese precepto de que el biomarcador debe de ser específico para el xenobiótico de interés. Así que me voy un poco más arriba en la ruta metabólica. Pudiera identificar acetaldehído o pudiera identificar al compuesto padre. ¿De qué va a depender esto? Obviamente, como yo les mostraba anteriormente, si a mayor cantidad de alcohol que se consume, mayor va a ser su biodisponibilidad en sangre. Por lo tanto, pudiéramos seleccionar a lo que es el etanol como el biomarcador de qué sería, en este caso sería de exposición. Ahora bien, aquí les muestro el tiempo que se encuentra el alcohol o que tenemos para identificar el consumo de alcohol. Si nosotros seleccionamos a lo que es el alcohol como el biomarcador de exposición, podríamos detectarlo en lo que es el aliento, en lo que con el famoso alcoholímetro, pudiéramos identificarlo en orina o pudiéramos identificarlo en sangre. Como ustedes pueden ver, en sangre solamente nos da 12 horas, en orina igual de 10 a 12 horas y en el aliento hasta 24 horas. ¿Por qué? Recuerden que, como veíamos en las gráficas, una vez que se ha ingerido, se absorbe el alcohol y pasa a torrente sanguíneo, el cual puede metabolizarse vía hepática. Obviamente, si se empieza a metabolizar, va a haber un decremento de lo que es el etanol en sangre y comienzan a aparecer sus productos del metabolismo. En este caso, pues eso es lo que rige que la determinación de alcohol como tal tenga un tiempo o una vida media para determinarlo en el organismo sea mucho menor que quizás alguno de sus metabolitos. Por ejemplo, en saliva lo pudiéramos detectar de 1 a 5 días y en cabello hasta 90 días después. Obviamente, la diferencia que hay entre la detección rápida y la detección que pudiéramos realizar posteriormente hasta 5 días o hasta 90 días después del consumo es el tipo de metabolito que yo voy a analizar. Yo les mencionaba que, por ejemplo, en sangre, en lo que es el aliento y a veces en orina, se determina directamente el compuesto padre, es decir, el etanol, mientras que en saliva o cabello se utilizan algunos otros metabolitos.
En este caso, chicos, tenemos al etilglucurónido. El etilglucurónido, como ustedes saben, el hecho de que ya tiene glucurónidos asociados hacia su metabolito, pues ya lo vuelve un producto del metabolismo de fase 2, es decir, aquí ya tenemos un conjugado. En este estudio se utilizó al etilglucurónido en muestras de orina en personas que bebían ligera o moderadamente y en aquellas personas que pues consumían mucho alcohol. Como ustedes pueden observar, pues obviamente las concentraciones de etilglucurónido pues fueron más altas en aquellos que consumían alcohol en mayor cantidad en comparación con aquellos que consumían con menor cantidad. Y estas cantidades las pudieron determinar hasta en 5 días. En el cabello, aparte del etilglucurónido, nosotros podemos determinar ácidos grasos que se encuentran acoplados hacia grupos etilos. Ésteres de etilo se conocen. Estos ésteres de etilo son específicos del consumo de etanol y tienden a estar presentes hasta 90 días después de que se ha llevado el consumo de alcohol. Entonces, recuerden que dependiendo de cuál sea el metabolito que yo determine, pues obviamente va a tener una vida media en el organismo. Eh, el etilglucurónido lo podemos tener hasta 5 días, que es el que se usa muchas veces, a veces se llega a usar en orina, se llega a usar en lo que es saliva, y ésteres de etilo, que son ácidos grasos acoplados a etilo, pues los podemos tener hasta en, si no mal recuerdo, 90 días, que nosotros podemos determinar si una persona ha consumido etanol o no, o alguna bebida alcohólica. Tenemos también, digamos que esos son biomarcadores de exposición, pero también nosotros tenemos biomarcadores de efectos. Aquí se presenta una micografía de un ácido graso, perdón, un hígado graso en el cual ustedes pueden observar estas que son literal gotas de lípidos que se encuentran dentro de los hepatocitos que generalmente desplazan al núcleo y pues generan alguna inflamación. Como ustedes pueden leer aquí, pues son simplemente gotas o inclusiones de ácido graso que se encuentran en el hígado. Este, chicos, es un biomarcador, lo pudiéramos considerar como un biomarcador, porque recuerden que los biomarcadores de efecto son biomarcadores que nos muestran cambios a nivel celular, molecular o bioquímico. En este caso, pues es un cambio en la estructura de lo que es el hígado. Sin embargo, consideren esto. Obviamente, ¿qué tan accesible es este biomarcador? Pues digamos que no es tanto, ya que requiere de que se realice una biopsia. Por lo tanto, se incumple con este primer precepto. El segundo es, bueno, primero no es de fácil acceso. El segundo es que quizás no sea tan específico. Algunas de las condiciones que pueden llevar a la inducción de hígado graso, pues pudiéramos tener el hígado graso no alcohólico, el cual es la acumulación de lípidos por exceso de ácidos grasos en la dieta, por resistencia a la insulina, quizás también por algunas infecciones virales, como es por la hepatitis C, que nos pudieran dar este efecto. ¿Sí? Eh, por ejemplo, en el hígado graso ya les comentaba yo que de algunas infecciones por el virus de la hepatitis nos pueden tener tal efecto. Nosotros debemos de valorar, digamos, en la fase preclínica esto.
Primero se sospecha de que el paciente tiene, por ejemplo, un hígado graso alcohólico. Lo primero que debes de hacer es excluir al paciente si el paciente es positivo o no hacia la infección por algún virus de la hepatitis que pudiera estar asociada a este efecto. Ya sé que no se encuentra infectado por alguno de estos virus. Posteriormente valoro el consumo del alcohol. En esta valoración pues se realiza principalmente preguntándole al paciente qué tanto ha consumido de alcohol. Si el consumo de alcohol es mayor a 2 copas, por así decirlo, de por así decirlo, como los vasos tequileros, si es mayor a este consumo de alcohol a una gran concentración, como les mencionaba, whisky o algún otro que tenga un elevado grado de alcohol, pues nosotros pudiéramos sospechar de que va a ser un hígado graso por alcohol o alcohólico. Si no consume alcohol, pues podemos sospechar de hígado graso no alcohólico. Está asociado hacia dieta, resistencia a la insulina o alguna otra patología. Bien, de ahí, chicos, nosotros debemos de identificar un biomarcador que pudiera ser algo específico, que sea de fácil obtención y que sea éticamente aprobado. En el caso de la biopsia al hígado, pues ya veíamos que sí nos indica la presencia de la enfermedad, pero no nos indica de qué proviene esa enfermedad, ya que solamente nos indica el efecto, es decir, hay grasa en el hígado, pero no sabemos la causa, no sabemos si es un hígado graso alcohólico o si es hígado graso no alcohólico. Podemos nosotros medir lo que es la gamma-glutamil transferasa, que es la GGT. La gamma-glutamil transferasa es una enzima hepática que de hecho viene incluida cuando nosotros solicitamos un perfil hepático, que se eleva precisamente cuando hay un consumo de alcohol. Es decir, si hay un consumo de alcohol, como ustedes pueden ver aquí, pues hay un incremento en los niveles de esta enzima, en comparación pues con aquellas personas que no beben. Es decir, aquí ya vemos que el incremento de esta enzima, que es la gamma-glutamil transferasa, pues de alguna manera es un tanto específica al consumo de alcohol. Posteriormente, recuerden que un biomarcador ideal es que si hay una intervención se puede determinar por los cambios o no en este biomarcador. En este caso, los niveles de la gamma-glutamil transferasa se ven disminuidos en función de que los pacientes dejan de consumir alcohol. Es decir, este biomarcador, digamos que sí nos sirve para determinar si la intervención tiene un efecto o no. Aquí ya cumplimos con al menos 3 puntos de lo que nos identifican un biomarcador ideal. Digamos que tiene algo de sensibilidad y especificidad al consumo de alcohol. Tiene igual, nos permite, es de fácil acceso porque es una prueba, una muestra serológica, y también nos permite evaluar intervenciones, es decir, si el paciente mejora o no con el dejar de consumir alcohol, al menos esta enzima. Como ustedes pueden ver aquí, pues igual en hígado graso, la gamma glutamil se eleva en comparación con los controles o igual en modelos animales. En este caso,